Hola, buenos días chicos. Vamos a seguir con el estudio de la organización general de la célula eucariota. Hoy nos abocaremos al estudio del núcleo celular, nucleolo, cromatina y cromosomas. En la diapositiva siguiente está desarrollada la clase de hoy. ¿Qué hemos visto hasta ahora? Todo lo que es membrana, lo que está dentro, que sería el citoplasma, donde está inmerso los distintos organoides, como ser las mitocondrias, los lisosomas, centríolos, el sistema de endomembrana. Ese sistema de endomembrana, si ustedes recuerdan, habíamos dicho que estaba formado por lo que es la membrana nuclear, por el retículo endoplasmático liso y rugoso, por el complejo de Golgi, por los endosomas y los lisosomas. Todo eso estudiamos hasta acá. Estudiamos también todo lo que rodea a la célula, que es la matriz extracelular, las uniones entre célula y célula y la comunicación intercelular, porque la célula no está aislada, no está sola. Entonces, ¿qué es lo que nos quedaría estudiar como parte del sistema de endomembrana y como parte tan importante de la célula, que sería la membrana nuclear con su núcleo, obviamente el núcleo celular? Y antes de pasar, quiero recordarles que cuando nosotros hablamos, o ustedes habrán visto, cuando hablamos de núcleo siempre decimos el núcleo en interfase. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos acá este dibujito, que es el del ciclo celular, la célula hace un ciclo en su vida. Va a estar en interfase, donde se dice que la célula está en reposo, pero tiene su mayor actividad metabólica, y eso le va a permitir entrar en división celular. Hasta acá nosotros siempre hemos estudiado a la célula durante el periodo de interfase. Y para poder observarlo al núcleo y estudiarlo al núcleo, tenemos que estar en este periodo, en el periodo de interfase. Este núcleo es el que va a sobresalir en el citoplasma y ocupa un gran volumen dentro de la célula. La célula, o sea, el núcleo, pueden tener diferentes formas. Podemos tener núcleos esféricos, núcleos que son alargados, núcleos que son planos. Este es un tejido, del tejido adiposo, que digamos, es una gota de grasa que lo está aplastando, que lo está, digamos, contra la membrana plasmática. Luego tenemos los núcleos lobulados, que ya vamos a ver que como que parecen que son varios, pero es uno solo, o los núcleos que parecen un riñón. A su vez, el número de núcleos por célula, en la mayoría de las células normales, los núcleos son únicos. Que tenga diferentes formas es otra cosa, y ya vamos a ver por qué. Si yo les digo acá, por ejemplo, tengo un basófilo, un eosinófilo, o sea, parecería ser que hay más de un núcleo. Ya vamos a ver que es un núcleo, nada más, pero tiene una forma muy especial, igual que los neutrófilos. En este caso también tenemos un solo núcleo, acá un solo núcleo. En el caso de los fibroblastos también tenemos un núcleo, pero en los osteoclastos, igual que en el tejido muscular, tenemos células que son multinucleadas. En otros tejidos, la aparición de células multinucleadas nos da un signo de que puede haber un proceso o sea, que puede aparecer cáncer. ¿Por qué? Porque el núcleo se divide más rápido que lo que se divide el citoplasma, y eso me ocasiona células multinucleadas. En cambio, en los osteoclastos es normal que tengamos células multinucleadas. Cuando yo les dije recién de que
aparentemente es como si tuvieran varios núcleos, como en el caso de los polimorfos nucleares, este es un neutrófilo. Ustedes dirán, bueno, este es un núcleo, este es otro y este es otro. No, es un solo núcleo que tiene varios lóbulos y esos lóbulos están unidos por fibras de cromatina. Entonces, parecen tener muchos núcleos, pero no es un solo núcleo y que pueden tener diferentes formas. De ahí el nombre de polimorfo, muchas formas de núcleo. Los polimorfonucleares, en los glóbulos blancos, serían los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos. Los que se encuentran en mayor cantidad son los neutrófilos. Y cuando vean ahora el práctico, desgraciadamente no lo van a poder ver al microscopio, pero sí van a poder observar las láminas de cómo se observan los glóbulos blancos en el microscopio. Parecen muchos núcleos, pero es uno solo. Eso no se olviden porque puede generar alguna confusión. Bien, vamos a estudiar ahora qué se observa en el núcleo de afuera hacia adentro. De afuera hacia adentro, el núcleo tiene una membrana que es doble, que es la que se va a continuar con el retículo endoplasmático rugoso. Decía es que forma parte del sistema de endomembrana. Esta membrana nuclear es una membrana doble, no continua, sino que presenta como orificios en donde se va a ubicar el complejo del poro. En la parte interna se va a ubicar lo que se llama la lámina nuclear, y esto me va a englobar lo que sería el núcleo plasma. O sea, como nosotros tenemos una membrana nuclear externa y una membrana nuclear interna, digamos, el espacio que queda entre esas dos membranas es lo que se llama el espacio perinuclear, que va a englobar a lo que se denomina el núcleo plasma, cuya composición es muy similar al citoplasma. Pero en ella vamos a encontrar inmersa la cromatina, como también vamos a encontrar una estructura que no tiene membrana, que se denomina nucleolo. Y esta estructura, el núcleo, la vamos a ver solamente cuando la célula esté en interfaz. Decir que ustedes en muchos lados van a encontrar la palabra, o sea, cuando estudien núcleo, dice núcleo en interfaz. Está de más en interfaces, porque solamente el núcleo lo observamos en interfaz, no en división celular. Eso quiere decir que ya lo vamos a ver más adelante, no es que el núcleo va a desaparecer por obra de magia, sino que la cromatina se va a condensar en cromosoma y la membrana nuclear se va a replegar hacia el retículo endoplasmático para formar el uso mitótico y dar pie a la división celular. Luego se volverá a formar, la cromatina desde los cromosomas, y esta membrana nuclear se organizará a partir del retículo endoplasmático rugoso. Entonces ahí quiero que se fijen. Es una membrana doble que no es continua, no la hagan nunca continua la membrana nuclear, que presenta espacios en donde podemos encontrar los llamados complejos del poro. Si ustedes observan acá, la parte externa de la membrana nuclear se continúa con el retículo endoplasmático rugoso. La membrana interna o la parte interna está en contacto con lo que se llama la lámina nuclear, y a su vez esa membrana nuclear, porque es membrana, o sea, ¿cómo está formada?
por proteínas, por lípidos, y tiene obviamente proteína de transmembrana, que va a permitir unir la membrana nuclear con la lámina nuclear, y a su vez unir con diferentes partes de la cromatina, que generalmente son las zonas que van a formar los telómeros en el cromosoma. También se va a poder observar acá el poro que está formado, o que en ese lugar se va a encontrar un complejo de proteínas denominado complejo del poro. Entonces vamos a estudiar cada uno de los elementos que podemos encontrar en el núcleo, siendo disculpen, el espacio perinuclear entre la membrana externa y la membrana interna. Esto le puse, es una microfotografía electrónica, un microscopio electrónico de Vallido, en donde ustedes pueden observar que este es el núcleo, y se puede observar como que eso incluye los poros de la membrana nuclear. Es un proceso que sí han visto ustedes, que es el que permite estudiar membrana. Se hizo una criofractura y luego un proceso para poder estudiar con un microscopio electrónico. Entonces vamos a ver ahora cómo está formado ese complejo del poro. El complejo de poro es un complejo de proteínas que se va a encontrar en ese hueco que no lo termina de llenar la membrana nuclear. Está formado por 8 proteínas de transmembrana llamadas columnas proteicas. ¿Qué serían estas? Es decir, si acá es la membrana nuclear, esta es la membrana nuclear, esta es la externa, la interna, la externa, la interna. Estas columnas se colocan al lado de la membrana. Pero fíjense ustedes que sale la naturaleza, que si ustedes tuvieran estas columnas, ¿qué pasaría? La columna subiría, bajaría. No se quedaría quieta. Entonces, hay otras proteínas, llamadas proteínas de anclaje, que van a actuar como remache, o si ustedes les quieren llamar como un clavo, que uno la clavas a la columna proteica a la membrana, de tal manera que esta columna no se mueva, y estas columnas son las que le van a permitir que se queden en el lugar. De estas proteínas de anclaje van a salir otras proteínas llamadas proteínas radiales. Esas proteínas radiales van a permitir que este orificio que quede y que permite comunicar el citoplasma con el núcleo sea más grande o más pequeño, dependiendo el tipo de partícula que vaya de un lado hacia el otro. Pero también tenemos que estar seguros que el material que viene desde el citosol caiga en el núcleo. Para ello, desde estas columnas proteicas nacen una fibrilla por donde se van a guiar este material que va a caer dentro del núcleo, y una vez que caigan dentro del núcleo, lo van a hacer también en una zona muy especial denominada jaula nuclear. ¿Cómo está formada esa jaula nuclear? También por fibrillas proteicas que se unen en la parte inferior, y se asegura de esta manera que el material que va desde el citoplasma hacia el núcleo caiga en forma correcta dentro del núcleo. Ahora sí, vamos a ver qué pasa, qué sustancias pasan a través de la membrana nuclear. Primero, tenemos que tener en claro, como siempre, que hay dos tipos de transporte.
Uno con gasto de energía y otro sin gasto de energía. El que se hace sin gasto de energía es lo que denominamos la difusión, y lo hacen el agua y diferentes iones. Pero aquellos que gastan energía y que ingresan al núcleo son, para que ustedes no lo aprendan de memoria, son todas aquellas proteínas que van a estar involucradas en el proceso de duplicación, de transcripción del ADN del ARN. Entonces, ¿qué vamos a tener? ARN polimerasa, ADN polimerasa. Ya vamos a ver cómo está formada la lámina nuclear, por eso tenemos acá laminofilamento. Todo lo que es factores de transcripción, factores de replicación y las proteínas que van a formar las subunidades ribosomales que van a salir inmaduras del núcleo. Y aquellas que salen del núcleo es el ARN mensajero que lleva la información para realizar la síntesis en el citoplasma. Siempre recuerden, la síntesis de proteínas siempre se hace en el citoplasma, nunca se hace en el núcleo. Y también van a salir las subunidades ribosómicas inmaduras y que van a madurar en el citoplasma, pero se tienen que formar en el núcleo, en una zona específica. Para que esto ocurra, necesitamos saber que hay dos tipos de enzimas, tanto una en el citoplasma y otra en el núcleo, que juegan un rol muy importante en el pasaje de sustancias del núcleo al citoplasma y del citoplasma al núcleo. En el citoplasma de la célula se encuentran unas enzimas que se llaman GAP, que viene de proteína con actividad GTPase. ¿Qué hacen las GAPs? Permiten que el GTP se transforme en GDP más fósforo inorgánico. Pero en el núcleo, las enzimas que se encuentran no son las GAP, son las GIF, que es de factor de cambio de GTP. ¿Qué significa eso? Que las GIF van a permitir que el GDP tome fósforo inorgánico y se transforme en GTP. En resumen, las GAP se encuentran en el citoplasma y permiten la formación del GDP. En el núcleo vamos a tener las GEF que permiten la formación del GTP. Si nosotros tenemos claro esto, vamos a poder entender el pasaje de macromoléculas a través del complejo del poro. Y vamos a empezar con ese pasaje. Las proteínas destinadas al núcleo, ¿qué tienen que tener? Tienen que tener un péptido señal. Pero estas proteínas, a diferencia de las que entraban en mitocondria, por ejemplo, a medida que son sintetizadas son plegadas y entran inmediatamente al núcleo. ¿Se acuerdan que las mitocondrias, las proteínas que van a mitocondria, se van a encontrar unidas a chaperona y en el momento que quieran entrar a mitocondria son ayudadas por otras chaperonas? En este caso no, las proteínas de núcleo se forman e inmediatamente pasan al núcleo. ¿Cuál es el péptido señal? Porque se acuerdan que teníamos que tener una dirección que me diga que esa proteína va a cumplir su función en el núcleo. Para ello, esa proteína que va a ingresar al núcleo, su péptido señal es un NSL, o sea, señal que va a tener una señal nuclear. Cuando se sintetiza la proteína con este péptido señal, se va a unir a otra proteína
por medio de ese péptido señal que se denomina la importina. Se une proteína con péptido señal a la proteína que la va a ayudar a ingresar al núcleo y que se denomina importina. Entonces vamos a tener formada la proteína, que es la importina, con su péptido señal, y la proteína que va a ingresar. Pero no solamente necesitamos la importina, sino que ya vamos a ver que también necesitamos de energía. Y para tener la energía, este complejo proteína, péptido señal, importina, se va a colocar muy cerca de una proteína llamada RAN-GDP, ¿sí? Que se va a transformar luego en GTP. Necesitamos incorporarlo al GDP dentro del núcleo. Entonces, este complejo proteína, péptido, importina, se va a colocar muy cerca de esta RAN-GDP. Recuerden que nosotros tenemos las GAP en el citoplasma, por lo tanto, no tenemos posibilidad de formación de GTP, sino formación de GDP. Por eso la RAN se llama RAN-GDP, se pone muy cerquita de la importina con la proteína. No forman ni se unen. Pasan por el complejo del poro y una vez que llegan al núcleo están las GEF. ¿Qué hacían las GEF? Permitían que el GDP se transforme en GTP. Entonces inmediatamente esta RAN-GDP se transforma en RAN-GTP, permitiendo la liberación de la proteína con su péptido señal. Pero esta proteína, que ya tiene un GTP, se une fuertemente a la importina que ha entrado. ¿Por qué se tiene que unir fuertemente la RAN con la importina? Para formar un complejo que tiene que salir del núcleo. Yo lo único que tengo que dejar en el núcleo es la proteína nuclear. Entonces, entran, la RAN-GDP se transforma en RAN-GTP y se une fuertemente a la importina. Esto tiene que salir al citoplasma. ¿Por qué? Porque tengo que tenerla lista para la entrada de otra proteína. Entonces, sale por el complejo del poro, pero apenas llegan al citoplasma, está la GAP. Entonces, ¿qué hacen las GAP? Permiten la formación de GDP, liberan la energía del GTP y separan la RAN de la importina. Entonces la importina ya está lista para la llegada de otra proteína que necesita ingresar al núcleo y también deja en libertad a la RAN-GDP. Lo hagamos en resumen. Proteína que ingresa al núcleo con su péptido señal se une a la importina fuertemente. Este complejo se pone muy cerca de la RAN-GDP. Ingresan al núcleo, donde están las GEF. La RAN se convierte en GTP, se unen fuertemente a la importina, liberan la proteína nuclear y al salir del núcleo en el citoplasma, actúa la GAP, se transforma la RAN-GTP en GDP y libera la importina, lista para ser utilizada nuevamente. ¿Queda claro eso? Porque ahora tenemos que ver al revés. Lo que está en el núcleo, que pase al citoplasma. ¿No hay preguntas hasta acá? Uy, perdón. Quería ver el chat y... Entendido. Perfecto. Vamos a la otra. Ahora vamos a ver al revés. O sea,
¿Qué pasa cuando una proteína tiene que salir del núcleo? Tengan en cuenta que, ¿qué proteínas pueden salir? Proteínas que ya han sido utilizadas, proteínas que van a que ya han, digamos, que ya han cumplido su función, entonces tienen que salir para poder desnaturalizarse en el citoplasma, pero también podemos tener las ribonucleoproteínas que están formando, digamos, las subunidades ribosomales inmaduras. Entonces, ¿qué pasa en el núcleo? En el núcleo la proteína que va a salir también tiene un péptido señal que se llama NES, que viene de señal de exportación nuclear, o sea que va a ser exportada, sacada del núcleo. Y acá en vez de actuar una importina, va a actuar una exportina, es decir, la voy a exportar a la proteína. Y también hay una RAM, pero a diferencia de que nosotros teníamos en el citoplasma, recuerden que acá las GEF hacen que las RAM se mantengan no fosforiladas, sino como GTP. Entonces, la RAM que está con el GTP se va a unir a la exportina fuertemente y este complejo exportina RAN-GTP va a permitir la unión de la proteína con su péptido señal que va a tener que ser exportada. Por lo tanto, acá sí se forma un fuerte complejo RAN-GTP exportina proteína que se va a dirigir hacia el citoplasma. Este complejo sale por el complejo del poro, pero ¿qué pasa? Recuerden, ¿qué tengo en el citoplasma? Las GAP. ¿Qué hacen las GAP? Transforman el GTP en GDP. Y en el momento que el GTP se transforma en GDP, se libera la proteína en el citoplasma, se desprende la RAN de la exportina y vuelven al núcleo, pero dejando siempre la proteína que era de exportación en el citoplasma. En uno se formaba un complejo con los tres, la RAN, en este caso la RAN, la exportina y la proteína. Juntos van hacia el citoplasma. En el otro caso era un complejo importina, proteína, y la RAN se colocaba muy cerquita. Y recién en el núcleo se formaba ese complejo RAN-importina. O sea, es todo un recambio, es decir, lo que yo tengo en el núcleo pasa al citoplasma, pero luego tiene que volver. O lo que tengo en el citoplasma pasa al núcleo, pero tiene que volver al citoplasma, tienen que ser reutilizados. Entonces acá las GAP y las GEF juegan un rol muy importante, porque eso va a permitir o no la liberación de energía. Ahora vamos a ver la lámina nuclear. Algo de la lámina nuclear habíamos estudiado nosotros, es una lámina que se va a encontrar, es un grupo de proteínas que se encuentran en el núcleo por debajo de la membrana nuclear y va a permitir, de acuerdo a las proteínas de transmembrana de la membrana nuclear, unirla a la lámina nuclear abajo y a su vez que la cromatina, especialmente la zona que va a formar los telómeros de los cromosomas, permanezcan unidas a esa lámina nuclear por diferentes tipos de proteínas llamadas la laminina A, B y C. ¿Qué tipo de proteínas forman la lámina nuclear? Ustedes recuerdan cuando hemos visto el citoesqueleto, ¿no es cierto? Los que formaban la lámina nuclear eran los filamentos intermedios, que eran proteínas no globulares, sino fibrosas, que se iban adosando, formando dímeros, luego tetrámeros, los protofilamentos, hasta formar el filamento intermedio.
Una vez formado ese filamento intermedio, se van a colocar por debajo de la membrana nuclear interna, formando un verdadero enrejado muy importante para la integridad de la célula, porque tiene que estar fuertemente unido y darme esa integridad del núcleo, de la estructura nuclear. Es así que los laminofilamentos, al formar una red, conforman una capa muy delgada que va a estar por debajo de la membrana interna de la membrana nuclear y también o sea, no es continua, sino que en la zona de los poros no se la va a encontrar. ¿Cuáles son las principales funciones de esta lámina nuclear formada químicamente por los laminofilamentos y encontrándose por debajo de la lámina nuclear interna? Son los responsables de la forma y la resistencia de la envoltura nuclear. Están involucrados en la organización funcional del núcleo. Y allí con que yo les recalco que la zona de la cromatina, que luego formará los telómeros, es la que se encuentra cerca de la lámina nuclear. Si bien nosotros vemos la cromatina como un enrejado en ese núcleo, tienen un lugar específico donde van a estar para poder luego formar los cromosomas. Otro papel es que juegan un rol muy importante en el ensamblaje y desensamblaje del núcleo antes y después de la división celular. ¿Se acuerdan que yo les dije que nosotros observamos el núcleo cuando estamos en interfase, pero que el núcleo no desaparece por obra de magia, sino que la membrana nuclear se repliega al retículo endoplasmático rugoso y ahí es donde tiene un rol muy importante la lámina nuclear, como también el ayudar a la condensación de la cromatina para la formación de cromosomas. Bien, esta actividad, o sea, ustedes ya han hecho una actividad de la progeria, pero que viene acá muy bien en cuanto a que recuerden lo de la lámina nuclear. La lámina nuclear, ustedes, o sea, acabamos de decir que estaba formada por filamentos intermedios, y especialmente por laminina tipo A, B y C. Y miren cuán importante es, ustedes dicen, bueno, la membrana nuclear es más importante que la lámina nuclear. Si ustedes se ponen a pensar cuán importante es la lámina nuclear, que con la mutación de solamente un gen, me produce la mutación de una proteína que forma parte de esa lámina nuclear y me produce esta enfermedad. ¿Cómo se llama? Progeria. Es la mutación de un gen que forma parte, o sea, de un gen que codifica una proteína de la lámina nuclear que se llama LMNA, que es la laminina. ¿Y qué va a producir? Una inestabilidad en el núcleo de la célula, de los organismos que tienen esta mutación. Entonces, al tener inestabilidad, la célula no tiene un ciclo normal, sino un ciclo anormal, y eso no le permite una duplicación normal. Entonces, lleva a un envejecimiento celular prematuro, que es lo que sería la progeria. Entonces, con el tiempo, se pueden ir observando los cambios. En este caso, el mismo niño al año y el mismo niño a los 12 años. Es decir, un envejecimiento prematuro por inestabilidad nuclear a causa de la mutación del gen que me está codificando para una de las proteínas de la lámina nuclear. Bien, ahora vamos a pasar a estudiar esa estructura que yo les decía que hay en el núcleo y que no contiene membrana y se denomina nucleolo. ¿Cómo? O sea, químicamente, ¿cuál es la función del nucleolo? Principalmente es ARN y ribonucleoproteína.
pero también tiene una pequeña cantidad de ADN. Y generalmente se dice ADN asociado al nucleolo, porque al no tener membrana es como que el ADN que está rodeándolo se introduce y vuelve a salir. Entonces siempre hay ADN en el nucleolo, pero los principales componentes son ARN y ribonucleoproteína. ¿Cuál es la ultraestructura del nucleolo? El nucleolo tiene dos ultraestructuras. Una región a la cual le denominamos región fibrilar y otra región a la cual le denominamos región granular. Acá decimos región fibrilar, parte central, región granular, parte periférica. Esto es como ver que estudiar de memoria, pero no, lo vamos a ver a esta diapositiva y luego vamos a pasar a un esquema en donde ustedes van a razonar y no se van a olvidar nunca dónde está la región fibrilar y dónde está la región granular. La región fibrilar se dice en la parte central. ¿Por qué en la parte central? Porque es donde se sintetiza el ARN de 45S y se da los primeros pasos del procesamiento de la formación de las subunidades ribosomales. En cambio, la región granular, que ya está en la zona periférica, es donde ya se encuentran las subunidades ribosomales, pero no maduras, sino en distintos estadios de maduración. Por eso es granular, porque tengo subunidades ribosomales. Entonces, vamos en un gráfico, ya lo vamos a analizar bien para que ustedes no se olviden. ¿Cuáles son las principales funciones del nucleolo? La síntesis de ARN y el ensamblaje de las subunidades ribosómicas. ¿Por qué? Recordemos, los ribosomas que encontramos en el citoplasma eran de 80S, formados por dos subunidades, la subunidad mayor de 40S y la subunidad menor y la subunidad mayor de 60S. Esta subunidad menor está formada por un ARN ribosómico de 18S. Acuerden que ese es unidades SBERBE, unidades de sedimentación. Y aparte de tener ese ARN de 18S, tiene 33 ribonucleoproteínas. O sea que la subunidad menor solamente tiene un solo ARN, pero tiene a su vez 33 ribonucleoproteínas. La subunidad mayor tiene 3 ARN ribosómicos, el de 28, el de 5,8 y el de 5S, a los cuales se les adosa 50 ribonucleoproteínas. Entonces, todo esto tiene que ensamblarse en el nucleolo. Se tiene que ensamblar las 33 proteínas con el ARN de 18S para formarme la subunidad menor, y las 50 ribonucleoproteínas se tienen que ensamblar con estos 3 ARN para formar la subunidad mayor. Entonces, veamos cómo va o qué pasa en el nucleolo y cómo salen esas subunidades ribosomales. Vamos a ir paso por paso para que ustedes no se pierdan en el gráfico, y cualquier cosa que no me entienden, yo preferiría que abran el micrófono porque no estoy leyendo los chats. Creo que, perdón. Entonces ustedes abren el micrófono y me preguntan. Vamos a ubicarnos en el gráfico. Esta es una parte de una célula en donde yo tengo el citoplasma, tengo el núcleo, esta es la membrana nuclear, y esto es el nucleolo. Que fíjense, está hecho con guiones porque no tiene membrana. Dentro del nucleolo
se va a formar lo que se denomina el ARN de 45S. Es decir, primero se va a transcribir y se va a formar este ARN. Este ARN de 45S tan grande se va a dividir en ARN de 18S, de 28S y de 5,8S. O sea, que de este ARN de 45 yo tengo estos tres ARN. Se separa en tres ARN diferentes. Pero yo necesito otro ARN, que es el ARN de 5S. Ese ARN de 5S, perdón, no se forma en el nucleolo, sino que se va a formar cerca del nucleolo, dentro del núcleo, en una región cerca del nucleolo, y una vez que esté formado va a ingresar al nucleolo. Entonces, del 45S tengo 18, 28 y 5,8S, y el de 5 ingresa al nucleolo. Entonces ahora tenemos que ensamblar. ¿Cómo se va a ensamblar? El de 18S se va a ensamblar con 33 proteínas y van a formar la subunidad menor. Mientras que el mayor, la subunidad mayor, se va a ensamblar el de 28, el de 5,8S y el de 5 más 50 ribonucleoproteínas. Entonces acá quiero que ustedes analicen. La zona central del nucleolo, ultraestructuralmente, era la zona fibrilar. ¿Por qué la zona fibrilar? Porque yo tengo ARNs y proteínas que no se han ensamblado todavía. No tengo grumos, digamos, no tengo gránulos, tengo todo como fibrillas. En cambio, en la zona periférica del nucleolo, ¿qué tengo? Ya tengo los gránulos preribosomales o ribosomas inmaduros. ¿Por qué no pueden madurar estas subunidades ribosomales en el nucleolo? Porque en el momento que maduren estas subunidades, va a permitir la síntesis proteica, cosa que hemos dicho que no puede haber síntesis de proteína en el núcleo. Entonces, estas partículas que no han madurado todavía y que están en la zona granular del nucleolo, van a pasar al núcleo y luego salir al citoplasma, en donde termina su proceso de maduración, ya sea con incorporación de algunas proteínas, con algún cambio conformacional en las proteínas, y madura. Entonces yo tengo que recién en el citoplasma la subunidad mayor va a madurar, lo mismo que la subunidad menor, y van a estar listas para recibir un AR mensajero que va a formar proteínas que van a pasar al núcleo y que van a ayudar a realizar luego todo el proceso de formación de ADN ARN 45S, la división del ARN en tres tipos de ARN y la incorporación de ese ARN 5S. ¿Queda claro? Bueno, si no han abierto sus micrófonos, seguimos. Pasemos a la cromatina. La cromatina para mí es como la niña bonita de esta clase, en cuanto vemos que la composición química está formado por ADN y proteínas histónicas y proteínas no histónicas. Las proteínas histónicas son las llamadas H1, H2A, H2B, H3 y H4. ¿Cómo se disponen o cómo está formada la cromatina? ¿Dónde actúan esas proteínas para ayudar al ADN? La cromatina es el primer, digamos, cuando yo tengo el núcleo en interfase, lo que yo estoy observando es la cromatina, pero esa cromatina
en el momento que empiece a espiralizarse o condensarse para la división celular y formar los cromosomas, van a formar los cromosomas. O sea que básicamente, ¿qué son los cromosomas? Cromatina que está condensada, pero que durante la interfase la puedo observar como, digamos, fibras que están dispersas en ese núcleo en interfaz, que no solamente es ADN, sino que está acompañada de un conjunto de proteínas. ¿Por qué tiene que estar acompañada? Porque en el momento de condensarse necesita sí o sí de esas proteínas. Entonces, acá yo le voy a apelar un poco a la imaginación, ya que no les puedo hacer con algo que me vean. Primero, para que el ADN empiece a condensarse, ustedes tengan en cuenta que el ADN es como un hilo, largo, 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 que se va a encontrar, digamos, no condensado durante la interfaz. ¿Cómo hace este hilo largo, largo, para empezar a condensarse? Y es como que ustedes formen algo que va a empezar a condensarse, condensarse, condensarse cada vez más, pero si ustedes tienen un hilo, ¿con qué, en dónde se va a apoyar ese hilo para empezar a condensarse? Necesitamos un apoyo. Y ese apoyo va a ser un conjunto de proteínas. Ese conjunto de proteínas, al cual le vamos a denominar octámero, y ya vemos por qué, están formados por proteínas histónicas. Octámero, porque son 8 proteínas. Son 2H2B, arriba y abajo, y 2H2A. Las B, como las A, se ubican en la parte periférica del octámero y permiten que la H2B y la H2A se mantengan unidas una proteína llamada la nucleoplasmina. En la parte central se van a ubicar 2H3 y 2H4. Y esa unión la permite otra proteína llamada la proteína N1. Una vez que yo tengo formado este octámero de proteínas, solamente proteína, o sea, es el que me va a actuar como base para que esta molécula larga, fina, de ADN pueda empezar a enrollarse. O sea, yo necesito de esa base. O sea, que la primera base es el octámero de histona. Y el segundo componente necesario para que la cromatina empiece a espiralizarse es el ADN. Al tener esta base, el ADN va a girar 2 veces por este octámero. Si ustedes lo ven acá, este es el octámero, gira y lo enrolla el octámero, pero porque lo tiene como base. En el momento que lo enrolla, tomando 146 pares de base, este octámero con el ADN pasa a formarse lo que se denomina el nucleosoma. Entonces tengo el octámero más el ADN y viene un ADN llamado linker o espaciador y se va a formar otro octámero con el ADN, o sea, otro nucleosoma, se va formando así como una fibra larga llamada collar, son las cuentas de collar, de perlas. Porque cada una es como una perla, digamos. Entonces, lo primero, octámero, más ADN, nucleosoma. Pero como yo necesito que esto se siga condensando cada vez más, en este ADN espaciador se va a pegar otra proteína llamada la H1. Y en el momento que se pega la H1 a ese ADN espaciador, este nucleosoma pasa a denominarse cromatosoma. Y es el primer paso para la
condensación de la cromatina. Cuando yo ya tengo los cromatosomas, van a dar, empieza a girar y se van a colocar 6 cromatosomas formando un solenoide. Y van a formar una larga fibra de solenoides. Y ahí tenemos otro problema. Tenemos una larga fibra, una larga hebra que también necesita de un apoyo para seguir condensándose. Y ahí es donde se forma otro cordón proteico que se llama el scaffold. Pero este cordón proteico ya no está formado por proteínas histónicas, sino que está formado por proteínas no histónicas. Entonces, esta fibra larga de solenoides se va a apoyar en ese scaffold y lo va a tomar como eje para formar unos bucles para permitir la posterior condensación. Esta unión de la fibra de solenoide al scaffold, esta unión, es lo que se conoce como la zona SAR, regiones asociadas al scaffold. ¿Por qué son muy importantes las zonas SAR? Porque son las zonas donde se encuentran la mayor cantidad de genes activos. Por eso es tan importante conocer esta zona SAR. Luego, este scaffold es el que va a girar llevando la fibra de solenoides y permitiendo la condensación más grande de esa fibra que traíamos con el scaffold. Y luego se va a condensar más hasta llegar a formar una fibra de 1400 nanómetros, que es el verdadero cromosoma metafásico. Entonces, tenemos el octámero con el ADN que forma el nucleosoma. En ese nucleosoma se le va a unir en el ADN linker el H1, van a formar el cromatosoma. Cuando empiece a girar, 6 cromatosomas forman el solenoide y forman una larga fibra de solenoide llamada de 30 nanómetros, que se va a apoyar sobre el escáfolo cordón proteico, permitiendo la formación de bucles y unión al escáfolo, formando la zona SAR más rica en genes. Luego se produce la condensación primera y la mayor condensación cuando llegamos a metafase. Y ahí podemos observar ya no la cromatina desespiralizada, sino los cromosomas, que es la cromatina espiralizada. Obviamente con la ayuda de las proteínas histónicas y no histónicas. Entonces yo les puse acá un videíto que lo vamos a pasar para que puedan entender. O sea, esto sería el ADN. Ustedes ven esa fibra larga de ADN. Este es el octámero, acuérdense en H2A, H2B, H3. Va a girar ese ADN, va a formar los nucleosomas. Esta es la H1 que se va a pegar y van a formar los cromatosomas. El nucleosoma es esto nada más. Con el H1 son los cromatosomas. Ahora fíjense, cuando empiecen a girar, 6 cromatosomas forman el solenoide. Esto es el solenoide. Entonces se va a formar una fibra larga de solenoide. Ya se forma. Entonces tenemos esta fibra de solenoide, que en cada giro tenemos 6 cromatosomas, pero si no tenemos ahora un apoyo para que esta fibra siga condensándose, no se va a poder condensar. Entonces ahí aparece el scaffold proteico con proteínas no histónicas
en donde se va a adosar esta fibra de solenoide formando la zona SAR más rica en genes, y ahora es el scaffold que tiene la unión de esta, que tiene unido esa fibra larga de solenoide, la que va a girar y va a dar lugar a la formación de los cromosomas. Obviamente esto todavía nos queda, esto sería un cromosoma no metafásico, porque en la metafase es cuando adquieren el mayor grado de condensación. ¿Queda claro hasta ahí, chicos? ¿Sí? Bueno. Vamos a seguir. Los cromosomas, los bonitos cromosomas. Cromosomas es conocido como cuerpo coloreado. Y lo vamos a observar como tal, como cromosoma, como cromatina condensada. ¿En qué etapa? Ya no en la etapa de interfase, sino en la etapa de división celular. ¿Cuáles son las partes del cromosoma? ¿Por qué les puse acá? Este es un cromosoma metafásico, en donde la constricción primaria es lo que se denomina centrómero. Los extremos de los cromosomas se denominan telómeros. Lo que yo tengo de telómero a telómero es lo que se conoce como cromátide. Telómero a telómero. Lo que va de telómero a centrómero es brazo. Por lo tanto, en un cromosoma que está en división celular y está en metafase, ¿qué tengo? 2 cromátides, porque va de telómero a telómero, y 4 brazos de telómero a centrómero. A su vez, este cromosoma, o los cromosomas, en la zona de la constricción primaria, van a estar unidos a los que se denominan los cinetocoros, porque esos cinetocoros son los que me van a permitir que este cromosoma se una a las fibras del uso mitótico. Entonces, vamos de a poco. En el ser humano, nosotros podemos encontrar una clasificación de acuerdo a la ubicación del centrómero. Si el centrómero se ubica en el cromosoma de tal manera que deja que los brazos sean casi iguales, se denomina un cromosoma metacéntrico. Si el centrómero se ubica de tal manera que deja una zona que los brazos sean más cortos que otros, se denomina submetacéntrico. O sea, si ustedes ven telómero, centrómero, este brazo es más corto que centrómero, telómero, que este brazo. O sea, este es brazo corto, este es brazo largo. En cambio, los cromosomas, a los cuales denominamos acrocéntricos, son aquellos que desde el centrómero tienen un brazo muy cortito y dejan un brazo bastante largo. Entonces le denominamos acrocéntrico. Y en esa zona, donde se encuentra el brazo cortito como muñón, aparecen las zonas satelitales y aparecen el tallo satelital y aparecen los satélites. Entonces vamos a ver si es importante o no, cuando yo he hablado que en la zona del centrómero nosotros tenemos el cinetocoro. El cinetocoro es un complejo proteico que se va a encontrar en las regiones del centrómero y que van a permitir que el cromosoma se una a las fibras del uso mitótico, o sea, al microtúbulo. Analicemos qué tenemos en esta diapositiva. Yo tengo un cromosoma metafásico en donde tengo 2 cromátides de telómero a telómero, de telómero a telómero, y que obviamente esa unión es producida por lo que se denominan las proteínas llamadas coecinas. Si yo voy a la zona del centrómero,
lo voy a tener acá, una zona más grande, en donde se puede observar dos zonas que son más electrodensas y una zona menos electrodensa. Y sobre esta zona más electrodensa, sobre la zona externa, hay unas como fibrillas que es denominada corona fibrosa. Entonces, yo no voy a leer esto, sino les voy a ir indicando para que el cromosoma metafásico esté en el plano ecuatorial, necesito que se una a las fibras del huso y mediante la despolarización y polimerización de las fibras del huso, lo ubiquen en el centro, en el plano ecuatorial. Para eso, las fibras del huso se van a unir a una zona denominada placa externa del cinetocoro. Luego viene una interzona y luego viene la placa interna del cinetocoro. Este complejo, placa externa, como la interzona y la placa interna, es la que se va a unir al cromosoma y me va a permitir que por la parte externa se una el microtúbulo para poder ubicarlo en el plano ecuatorial. Si esta unión del microtúbulo con el cinetocoro no se realiza, la célula no va a continuar su división celular. Bien, ahora vamos a tener algo bastante importante que nosotros les decimos, bueno, los cromosomas acrocéntricos. Los cromosomas acrocéntricos que hablamos recién eran aquellos que tenían un brazo largo y que dejaban un brazo pequeño o muñón, en donde yo les dije que encontrábamos el tallo, no les hablé de contrición secundaria, tallo y satélite. El tallo también es conocido como constricción secundaria. Este tallo y este satélite solamente lo van a tener los cromosomas acrocéntricos. Entonces, los cromosomas acrocéntricos que tienen el centrómero separa un brazo largo, que estos serían los telómeros, y en la parte superior un pequeño bracito en donde le continúa el tallo o constricción secundaria y luego el satélite, solamente lo tienen los cromosomas acrocéntricos, que son los pares 13, 14, 15, 21 y 20. ¿Por qué son tan importantes los cromosomas acrocéntricos? Todos son importantes, pero digamos, ¿por qué elijo el cromosoma acrocéntrico en este caso para dedicarle un tiempo más? Porque en esta constricción secundaria o tallo de los cromosomas acrocéntricos se encuentran los que se denominan los organizadores nucleolares. ¿Qué significa los organizadores nucleolares? La misma palabra lo está diciendo. Son los formadores del nucleolo. Entonces, cuando ustedes les pregunten de dónde surgen el nucleolo, de los organizadores nucleolares que se encuentran en la constricción secundaria o en el tallo de los cromosomas acrocéntricos, ya tanto grandes como pequeños. Entonces, si nosotros tenemos acá, en donde no lo tenemos todavía los cromosomas, están condensándose. Fíjense en cómo se ubican. Se van a ubicar los cromosomas acrocéntricos, pero la zona del tallo la colocan tan cerca que en el momento que se descondensen, van a formar el nucleolo en una célula en interfaz. Pero cuando se empiecen a condensar, van a dar a la formación de los cromosomas acrocéntricos. Entonces, esto no se olviden nunca. La zona del tallo o constricción secundaria se van a ubicar de tal manera que al despiralizarse, podemos decir, dan lugar a la formación del nucleolo y siempre esos organizadores están en los cromosomas acrocéntricos en la constricción
secundaria, y es de allí que es tan importante estos cromosomas pequeños, porque son muy pequeños comparados con los metacéntricos y submetacéntricos. Bien, ahora vamos a pasar a una diapositiva que es para aclarar. Yo creo que ustedes lo tienen claro, pero bueno, lo aclaremos mejor. Cuando nosotros tenemos un solo cromosoma y te decimos que tiene dos cromátides, significa que lo que va de telómero a telómero acá es una cromátide, lo que va de telómero a telómero es otra cromátide. Estas cromátides, este es un cromosoma metafásico porque ya ha duplicado sus cromátides, esta cromátide que tengo acá, esta es una cromátide hermana con esta. O sea, que tiene la información para el mismo carácter, pero la misma información. En cambio, cuando yo hablo de cromosomas homólogos y de cromátides homólogas, cuando yo tengo dos cromosomas homólogos, cuando tienen información para un mismo carácter, pero no son iguales. Les doy el ejemplo, que no es el, supongamos, acá. Tengo la información para el color de pelo. O sea, no es, ustedes saben que eso es poligénico, pero lo hagamos así. Para el color de pelo. La información, si yo tengo acá para el color negro, acá también va a ser para el color negro, porque esta se ha duplicado. Es exactamente la misma información, esta que esta. Pero en los cromosomas homólogos, ¿qué pasa? Si yo acá tengo la información para el color de pelo negro, acá también, porque esta cromátide es hermana con esta. Pero puedo tener la información de color de pelo acá, la tengo a la información en el mismo, acá, a la misma altura, pero puede ser para el color de pelo rubio. En la hermana también. Entonces, ¿qué diferencia hay en los homólogos? Tengo la información para el mismo carácter, pero que pueden ser diferentes. Esos son los cromosomas homólogos. Entonces, la cromátide de este cromosoma es homóloga a la cromátide de este cromosoma. Pero esta y esta son hermanas, esta y estas son hermanas. Esta y estas son homólogas, esta y estas son homólogas. ¿Queda entendida la diferencia entre cromosomas homólogos, cromátides hermanas y cromátides homólogas? Porque si ustedes no entienden eso, cuando vean la parte de meiosis, en donde tenemos primero una separación de cromosomas homólogos, no lo vamos a poder entender. Y creemos que se dividen en cromátides hermanas. No, son cromosomas homólogos. Entonces vamos a ver ahora que durante la interfase habíamos dicho nosotros que tenemos cromatina. Pero esa cromatina, miren que lo que es, puede estar en interfase completamente desespiralizada y va a exponer al ADN para que se copie. Eso es lo que denominamos la eucromatina, cuando tienen una actividad, digamos, de duplicación grande. En cambio, ¿a qué llamamos heterocromatina? A esa cromatina que aún en interfase está condensada, no en el grado de condensación de los cromosomas, pero está condensada de tal manera que no deja que el ADN se duplique. Entonces, tenemos heterocromatina, es aquella que se encuentra condensada en interfase. La eucromatina es la verdadera cromatina, es la que tiene actividad transcripcional y es la menos compacta. Esta heterocromatina, que se encuentra condensada aún en interfase, se divide en dos, en constitutiva y facultativa. La presencia de ambas es muy importante en el núcleo de la célula. Una tiene actividad transcripcional, que es la eucromatina, y la heterocromatina, que no la tiene, salvo que se convierta en eucromatina.
Y nosotros tenemos una microfotografía al microscopio electrónico de transmisión. Esto es la membrana nuclear, el citoplasma de la célula, este es el núcleo. Fíjense, en las zonas donde yo tengo la parte más oscura, más densa, más compacta, es la heterocromatina, que es la que tiene menos actividad transcripcional. Pero en la zona más clara, en donde no la tengo a la cromatina condensada, es la eucromatina, es la que tiene actividad transcripcional. Entonces veamos, acabábamos de decir de que la eucromatina es la verdadera cromatina, es la que transcripcionalmente activa, la que va a dar lugar a la formación de ARN, y ese va a dar lugar luego a la formación de proteínas. La heterocromatina habíamos dicho que se podía dividir en constitutiva y en facultativa. ¿Qué significa eso? Que la constitutiva se va a encontrar en todos los tipos celulares. Condensada. Es un componente que siempre va a estar condensado, o sea que es estable del genoma, y nunca se puede convertir en eucromatina, o sea, la heterocromatina es heterocromatina, entonces la constitutiva no se puede transformar en eucromatina. ¿En dónde la vamos a encontrar a esta cromatina? Que aún en interfase está condensada y que no tiene actividad transcripcional. Si nosotros nos vamos a los cromosomas, ustedes saben que los cromosomas es la condensación de la cromatina, toda la zona que forman o sea, toda la cromatina que va a formar los centrómeros es heterocromatina constitutiva. El brazo largo del cromosoma Y, los telómeros, los centrómeros de los cromosomas, está formada por heterocromatina constitutiva. Es decir, que nunca se puede transformar en eucromatina. En cambio, la heterocromatina facultativa es aquella que en algunas células o en algunos periodos de una célula puede transformarse en eucromatina y pasar de no tener actividad transcripcional a tener actividad transcripcional. Y eso ocurre con uno de los cromosomas X de la mujer. Ustedes saben que la mujer tiene dos X. Uno de esos, en etapas tempranas del desarrollo embrionario, esos dos cromosomas X están como eucromatina, pero en un determinado estadio, uno de esos X pasa a convertirse en heterocromatina, pero es facultativa, porque primero ha sido eucromatina. O sea que en una etapa ha sido eu, y luego pasa a ser hetero. Entonces, la cromatina constitutiva nunca puede pasar a eucromatina, siempre va a ser heterocromatina. En cambio, la facultativa va a depender el estadio o de depender el tipo de célula en muchos casos para que pueda pasar a eucromatina y ser transcripcionalmente activa, aún en cortos periodos. Bueno, acá quiero aclararles bien para que ustedes aprendan esto ya, lo que viene son cosas que ya hemos visto. Siempre que se hable de N en una célula, en cuanto a cantidad de cromosomas, en el humano el N significa que tiene 23 cromosomas. Esos 23 cromosomas, 22 son cromosomas autosómicos, que significa que los comparten tanto varones como mujeres. Y un cromosoma sexual, que puede ser un X o un Y. O sea, en la mujer siempre va a ser X. En el hombre va a ser un X o un Y. Esos son los que denominamos células haploides, que van a dar lugar o que forman la célula sexual. Mi pregunta es, bueno, la pregunta la vamos a dejar para después. Entonces, las células haploides están formadas por un juego cromosómico. ¿Cómo está formado el juego cromosómico? Por 23 cromosomas. 22 cromosomas autosómicos y un cromosoma sexual. Fíjense en cómo se pone. 23 cromosomas, coma, y se indica el sexual. No se pone ni más ni nada. No, coma. Acá tengo 23, coma, y. ¿Qué significa?
que dentro de esos 23 tengo un cromosoma sexual que es Y. Acá, dentro de esos 23, tengo un cromosoma sexual que es el X. En cambio, en las células diploides, tengo dos juegos cromosómicos. Al tener dos juegos cromosómicos, tengo 46 cromosomas. ¿Qué significa eso? Que 44 cromosomas son autosómicos, que los compartimos tanto varones como mujeres, pero hay dos cromosomas sexuales, que en el caso de la mujer son iguales, XX, y en el caso del hombre es un X y un Y. Por lo tanto, ¿cómo se indica esto? 46, XX. Dentro de esos 46 tengo dos sexuales. Acá, dentro de estos 46, tengo dos sexuales, pero un X y un Y. Estas células diploides forman las células somáticas. Todas las células de nuestro cuerpo son somáticas, excepto las células sexuales o gametas, que van a ser células haploides. Entonces, si nosotros hemos visto el ciclo, no estudiamos ahora el ciclo celular, que tenemos una etapa que es de interfase y luego de división celular, en donde la división celular es la división del núcleo y luego la división del citoplasma, vamos a ver que en este periodo estamos hablando de cromatina, que con el tiempo se va a ir espiralizándose para que cuando entremos en la división celular, esa cromatina se haya espiralizado y forme los cromosomas para dar lugar a la división celular, mitosis o meiosis. Entonces, ¿cuál es? Yo no voy a entrar en las etapas de la mitosis, sino simplemente es la finalidad de la mitosis, que de una célula madre, en este caso diploide, ¿qué significaba diploide? Que tiene dos juegos cromosómicos, llegamos a tener dos células hijas exactamente igual a la célula madre diploide. Lo único que les voy a decir que si ustedes ven, en la placa ecuatorial se han colocado los cromosomas y que en la anafase lo que yo tengo es separación de cromátides, ¿qué? Cromátides hermanas. Y tenemos como resultado de la célula madre dos células hijas exactamente igual a la progenitora. En cambio, en la meiosis, perdón, en la mitosis se da en todas las células somáticas, excepto en las células sexuales. En el caso de la meiosis, voy a tener dos divisiones consecutivas, pero solamente con una duplicación del ADN, que es en la etapa S, cuando vean ciclo celular, ya le van a explicar. Y que de una célula, 2N, llego a tener 4 células, pero con la mitad del número de cromosomas que la célula madre. ¿Por qué? Porque en la primera división, que yo parto de una célula 2N, se van a aparear los cromosomas homólogos. ¿Qué significaba? Aquel que tenía la información para el color de pelo, supongamos, de la mamá, se va a aparear con aquel cromosoma que tiene la información para el mismo carácter del papá. Se van a aparear, se van a juntar y van a intercambiar material. Entonces, al intercambiar material, en la primera división de la meiosis, yo tengo separación de cromosomas homólogos, que ninguno es idéntico al padre ni a la madre porque ya hubo intercambio de material. Y en la segunda división meiótica, recién tengo separación de cromátides hermanos. Por lo tanto, de una célula 2N, llego a tener 4 células N, haploide, con un juego cromosómico. Entonces vamos a ver rápidamente, le voy a bajar un poquito el volumen. Entonces, tengo la meiosis, la mitosis, y vamos a ver qué es lo que sucede en el periodo de interfase. Se van a condensar en ambos casos, tanto en la meiosis como en la mitosis, pero fíjense en la meiosis, durante la profase se van a aparear los cromosomas homólogos, van a intercambiar material
van a formar la metafase 1 y se van a separar los cromosomas homólogos. En cambio, en la segunda división, tengo separación de cromátides hermanos. Entonces, de una célula madre tengo 4. En la mitosis tengo separación de cromátides hermanos. Por lo tanto, tengo 2 células hijas exactamente igual a la progenitora. ¿No? ¿No quiere pasar? Bien. Entonces, vamos a hacer un resumen. La mitosis, ¿cuál es la finalidad? Obtener células hijas idénticas a la progenitora. ¿Cuál es la importancia biológica? Y bueno, si no tenemos mitosis, no tenemos crecimiento. Nuestro cuerpo no crece. Renovación de células muertas o que ya no sirvan. O sea, tenemos que renovar. Por ejemplo, la piel está renovando continuamente. Tenemos que mantener constante la población celular y también en la reparación de heridas. En cambio, en la meiosis, la finalidad es formar gametos haploides. ¿Y cuál es la importancia biológica? Mantener la variabilidad genética, o sea, no todos somos iguales. Los hijos no son idénticos a los padres, son parecidos. Mantener constante el número de cromosomas a lo largo de generaciones y permitir la evolución de las especies. ¿Mediante qué? Mediante el intercambio de material cromosómico o el crossing over. Bien, con esto damos finalizada la clase de hoy. Los esperamos la próxima clase. Estudien mucho y muchas gracias por todo.